Hola Virgo, bienvenido a mi canal, yo soy Sami y te quiero dar la bienvenida el día de hoy. Te quiero también invitar a que hagamos oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido y por lo que viene también. Bueno, si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Bueno, vamos a ver un mensaje especial para ustedes. Dice, nada de lejos de esa situación, vete lejos de aquello que te está perjudicando, personas, situaciones, eventos, todo lo que te esté perjudicando, que no te dé paz a ti en ese momento. Bueno, aléjate definitivamente de esas situaciones. Si te es imposible, haz un plan, haz un proyecto, habla con esas personas. Si ya no quieren entender, bueno, te alejas definitivamente de personas tóxicas porque eso es lo que no te deja crecer. Bueno, eso es lo que te están diciendo en este momento las cartas. Ahora vamos las personas que en este momento están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy para ti, qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y bueno, vamos a ver estas últimas 4 cartas en lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Tu persona especial en este instante, en este momento, es una persona que ha luchado bastante por la relación que tiene contigo. Se siente angustiado o angustiada. Tiene miedo de que ustedes terminen con la relación, de que tú tomes la decisión de terminar con la relación. Han sucedido ciertas cosas que lo están poniendo en jaque a tu persona especial. No dudando del amor que siente por ti, no, porque sí realmente te quiere, pero es alguien que tiene mucho miedo de que la relación se termine. Tu persona especial espera que ustedes dos logren perdonarse, que logren perdonarse y salir adelante. Tal vez tu persona especial ha cometido algún error y teme esto. Espera y piensa que tú sí, dices sí, quieres realmente, piensa que lograrán salir adelante de esa situación. En un futuro más bien cercano hay ciertas escenas de celos que se les van a presentar a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Ciertas escenas de celos, pero ustedes van a lograr aclarar todo aquel problema y dificultad que estén pasando, lo van a lograr aclarar. El consejo de sus guías espirituales, que se centren ustedes dos, que se den cuenta que la persona que está a su lado es una persona que tiene errores y virtudes, que comete pecados como cualquier otra persona. Ya es grandeza de la persona que ha sido ofendida o no sé, cierto madurez emocional y espiritual, perdonar, pero pues igual también debes entender que el perdón no siempre significa reconciliación. Hay que perdonarse todo el tiempo, pero tampoco permitir que nos humillen o que estar ahí con una persona que tal vez como les digo, no esté al 100% con la relación. Ya vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás en esta relación. Ese evento te dice en los viajes te encontrarás. Bueno, te están aconsejando un viajecito entre ustedes dos para compenetrarse, para conocerse un poco más, para estar a solas y ver qué realmente lo que ustedes quieren con la relación. Y ahí van a ustedes tomar una decisión realmente acertada, alejadas o alejados del entorno de ustedes. Bueno, es la mejor manera de ustedes poder tomar una buena decisión de lo que hacer en este momento con la relación, si esa es la duda que tú tienes. Esta es la carta de la resurrección y está de manera invertida. La verdad, esta carta me está hablando de que hay amigos de ustedes que les están haciendo barra para que termine la relación, para que no sigan con la persona que están en este momento. Son personas que o por envidia o porque están interesados en alguno de ustedes dos, no quieren que sigan ustedes dos juntos. Bueno, entonces tengan mucho cuidado con estos personajes y no vayan a ser ellos los que tomen la decisión a la larga de ustedes dos, ya, si seguir o no seguir. La decisión la toman ustedes dos, mis queridos amigos y amigas, y lo pueden hacer en un viajecito, en una salida, y verán que van a ver las cosas más claras. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación el día de hoy. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento.
Bueno, al parecer estás saliendo de una relación bastante tóxica, una relación en la cual tú fuiste muy engañado o engañada. Estás bastante angustiado, deprimido, porque tal vez tenías muchos planes, muchos proyectos con esta persona y quedaste como en el piso. Tú tienes la solución a esto, tú tienes la solución en tu corazón y en tu cabecita. Cree más en ti y aléjate de este personaje, tanto física como emocionalmente, para poder salir adelante. Bueno, en un futuro más bien cercano, yo te digo que si vas a prestar dinero, bueno, no es el momento de que lo hagas porque no te lo van a devolver. O si quieres pedir dinero prestado, no es el momento de hacerlo. Espera un poco más para que tengas una mejor estabilidad económica si es lo que no tienes. Bueno, o porque podría venir algún imprevisto, alguna cosa que tú no te has esperado. Tal vez, se te vayan a presentar ciertos problemas y dificultades con una persona muy allegada a ti, muy de tu corazón, del signo Sagitario, Leo o Aries. Tener discusiones con esta persona y que te podrían estar desestabilizando. Tal vez es alguien con quien tú cuentas para cierta cuestión económica y bueno, este problema, esta dificultad te podría ver sin cierto apoyo para responder por alguna deuda, o si prestas el dinero a esta persona, la verdad es que no te lo va a devolver. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti. Dice: el retiro avivará tu corazón. Bueno, lo que te estaba diciendo acerca de esa persona con la cual acabas de terminar, bueno, aléjate física, emocional y espiritualmente, porque de otra manera te va a seguir chupando energía. Es como un vampiro energético esta relación que tenías con esta persona que te engañó, que te traicionó. Vamos a ver ahora lo que te dicen las cartas. Mira, esta es la carta de la proscripción y me habla acerca de que este alejamiento es razonable, ¿ya? Dice: ausencia saludable, nos dice esta carta el día de hoy. Nos está diciendo que alejarte, tomar distancia de esta situación, de esta persona con la cual tú terminaste, es lo mejor que tú puedes hacer en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, al parecer estabas esperando mucho de una persona, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que la verdad no te dio la talla en cuestiones económicas. Has recibido bastantes malas noticias acerca de esta persona y la verdad es que te ha dejado bastante desilusionado, bastante decepcionado. Tú sigues siendo esa persona honesta, esa persona leal, esa persona firme en sus negocios, pero aléjate de esta persona que la verdad te respondió de una manera bastante mal, bastante desagradecida. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy. Los sueños saben sobre el futuro. Dentro de los 4 días siguientes está muy pendiente de tus sueños porque vas a recibir una revelación especial en cuanto a tu economía. También me hablan de que no dejes de lado los sueños y proyectos que tú siempre has tenido. Hazlos. No te digo que si no puedes hacerlos ya, que los hagas ya. No, hazte un proyecto y va dando pasitos, aunque sean grandes o pequeños, hacia a ese sueño, hacia la realización de ese sueño, y verás que algún día dirás: ya, lo hice, lo logré. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio, qué te aconseja el día de hoy. Mira, me habla acerca de la rivalidad de esta persona que la verdad es que es una persona bastante envidiosa contigo, la que te ha traicionado en cuanto a algún negocio, algún dinero o alguna inversión. Ten mucho cuidado con esta persona porque no se va a alejar tan fácilmente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol, también vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela.
Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma, y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.